quiero que se hagan una pregunta, en principio, que es la pregunta que me hice yo cuando empecé a armar esto. Y es la pregunta de, ¿por qué importa estudiar las realidades virtuales? Para entender la respuesta a esto, que es a lo que voy a llegar más adelante, hay que hacerse otra pregunta, que es cómo funciona, o más específicamente, cómo se orienta la conciencia, que es lo que están viendo ahí. A mí me gusta pensarlo de esta forma. Yo soy yo pienso y digo lo que estoy haciendo en este momento, yo hago, me siento presente, eso es conciencia. Pero la conciencia tiene varias capacidades particulares. En principio es capaz de grabar todo lo que hacemos, es decir, desde el día cero, desde que nacemos, grabamos, como si todo se metiera en una caja, por más que muchas cosas no nos las acordemos, y todo eso va sirviendo de punto de anclaje, de punto de referencia para la misma conciencia, precisamente para poder asimilar lo nuevo, que es el primer paso, y en segundo lugar, para poder adaptarse a lo que asimila. Entonces, todas las cosas nuevas que se nos presentan, hasta que fallecemos, son en potencia nuevas, para poder asimilar y para poder adaptarnos. Esto tiene que ver entonces con el tiempo, la cantidad de tiempo que nosotros pasamos adaptándonos a las realidades que nos rodean. Por eso digo realidades, porque vamos a hablar hoy de qué son precisamente las realidades virtuales o alternativas a la actual, que es la realidad de la vida cotidiana. Estas dos cosas se pueden entender como traducción subjetiva. Es decir, todos traducimos de forma diferente la realidad. Todos entendemos a nuestra manera. Nos adaptamos y asimilamos a nuestra manera. Es decir, nunca va a haber dos personas que traduzcan subjetivamente la realidad de la misma forma. Esto nos hace únicos. ¿Bien? Entonces quiero que le presten atención a esta especie de ecuación que hice para poder poner esto en contexto. Tenemos una realidad física, que son, está bien, es la información que entra por nuestros 5 sentidos, de esa manera nos orientamos en principio para saber por dónde caminar y no chocarnos las cosas. Pero lo llamativo acá es que toda realidad física está anclada a una realidad social, a las construcciones sociales, códigos sociales, el cómo nos manejamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con otros, que se construyen precisamente en espacios físicos. Estos códigos pueden repetirse en distintas porciones del espacio físico que es la Tierra, pero muchas veces cambia precisamente y ligado, dependientemente de la realidad física en la que nos encontremos, como para dar un ejemplo, las cosas, o cómo se hacen las cosas, algo tan simple como cómo saludar a la gente, no es lo mismo acá que en Europa. ¿Bien? A eso lo uno, y estamos traduciendo subjetivamente en el tiempo, es decir, lo que vemos, oímos, hacemos y con la gente que nos relacionamos, esto lo asimilamos en principio y tratamos de adaptarnos. ¿Por qué tratamos de adaptarnos? Es un poco la idea. Porque precisamente no podríamos vivir si no tratamos de sobrevivir en las cosas que nos cursa la vida. Esto, el cómo entendemos, cómo nos llevamos con la realidad que nos rodea, termina afectando el grado de bienestar, que es lo que está después del, igual, al final de la ecuación. Es decir, cómo entendemos nuestra realidad, lo que nos pasa a diario, es básicamente lo que termina dando como resultado que también nos sentimos con eso. Está bien, hay cosas en nuestra vida que nos pueden llevar, sin que nosotros realmente lo queramos, a vivir cosas que no nos gustan, a cruzarnos y a tratarnos con gente que no nos cae bien, por ejemplo. Pero yo voy a hacer primero hincapié en lo que tengo señalado en celeste para preguntarnos, y acaba la pregunta importante, ¿qué son las realidades virtuales? Las realidades virtuales no son el casco que salió hace 2 años a venta al público para poder meterse dentro de un juego. Las realidades virtuales existen desde que existe la literatura. Es decir, los libros ya empezaron a tener el poder de poder hacernos viajar, de poder hacernos pensar, o por lo menos engancharnos en el sentido de nuestra conciencia está pensando que está en otro lugar, que está atenta, está enfocada en algo que no está alrededor mío. La otra imagen es de un cine. Básicamente el efecto que intenta buscar el cine es eso, que estemos conectados y que nada más nos distraiga de esa idea, de esa proyección de la conciencia. Nuestra conciencia tiene la capacidad de poder enfocarse, de prestar atención a algo en particular, tanto como los libros. Pero también termina siendo algo bastante personalizado, porque no a todo el mundo le enganchan los mismos tipos de libros. Y nos vamos a los videojuegos. Desde que nacieron los videojuegos, básicamente la idea de poder llevar al usuario, al jugador, a una trama diferente, a un mundo diferente, con reglas diferentes, es precisamente tratar de sustituir, por lo menos por un rato, la realidad física
poniendo como sustituto esta realidad virtual. Ahora, la intención con la que se hace eso es un poco el núcleo de la cuestión de lo que quiero decirles. Volvamos un poco a la ecuación. Esto significa que si nosotros sustituimos lo que acá dice realidad física por una realidad virtual, estamos sustituyendo también la realidad social, porque la realidad social de una realidad virtual no necesariamente sigue los mismos códigos que la realidad física o la de la vida cotidiana. Entonces, a fin de cuentas, nos cambia el resultado. Es decir, las realidades virtuales pueden afectar nuestro grado de bienestar. Esa es la idea. Un libro nos puede hacer sentir un poco mejor, o incluso hacernos emocionar, ponernos tristes. El cine nos emociona. Hay juegos que sentimos que nos hacen bien o que nos enseñan cosas. Es básicamente esto. Gracias ahora a la tecnología podemos ponernos un casco en la cabeza y realmente hacerle creer a nuestra conciencia que está en otro lugar y que está viendo y prestando atención a otras cosas. Y por suerte hace 20 años que estudiamos esto y empezaron a aplicarlo los científicos, psicólogos, médicos, psiquiatras, a tratamientos como las fobias específicas. Poder ayudar a una persona en un tratamiento de lo que se llama desensibilización sistemática, que es básicamente, desde la teoría cognitiva, enseñar a una persona de a poquito que en realidad el objeto que produce fobia no es tan malo. Bien, es como bajar un poco los niveles de angustia que esto genera. Las realidades virtuales empezaron a ayudar un montón con esto, porque precisamente si una persona, por ejemplo, con miedo a volar, el último paso de este tipo de técnica para ayudarlo es poder sacar un ticket y volar, en serio. Es el último paso para poder, en cierto punto, subir ese escalón. Bueno, gracias a esto no tiene que comprar ningún ticket, el avión se simula. Y lo loco es que la conciencia se lo cree, y ahí están los resultados. Terminan siendo positivos. Eso es una de las cosas más llamativas. Otro ejemplo, reinserción psicosocial. Persona que sufrió ACV. Existe una gran probabilidad de que se hayan reducido sus capacidades motoras. Es decir, existe una gran posibilidad de que no se pueda volver a levantar la cama en mucho tiempo, si no tiene una rehabilitación. Pero a lo que apunta es decir, ¿qué pasa con esa persona que perdió la oportunidad de, a voluntad, decir, quiero ir a ver a un amigo, quiero viajar, quiero salir de mi casa, y tiene que estar en una cama? También rehabilitación motriz. Poder, gracias a el vernos adentro de una realidad virtual, como está haciendo esta chica consigo misma, de alguna forma hace que nuestra conciencia se ayude a sí misma a poder recuperar capacidades que por ahí a causa de alguna patología perdió. Pero bueno, a esto se sintetiza que lo que traducimos de la realidad, volviendo un poco para atrás, que nos rodea, nos afecta. ¿Pero cómo nos afecta? Bien, al principio dijimos que asimilamos y nos adaptamos. No hay forma de adaptarnos sin tratar de poder lidiar con eso que tratamos de adaptarnos. Ahí está el punto. Lo que generamos es algo que yo le digo autonomía. Autonomía es básicamente tener la confianza para poder hacer en base a lo esperable y lo no esperable. Mayor autonomía significa que la incertidumbre baja. Son directamente no proporcionales. A lo que voy es, sabemos que algo es esperable y por eso vamos desarrollando una confianza. El hecho, por ejemplo, de ir a clases por primera vez, la primera vez que fueron al colegio en primer grado, seguramente tenían mucho miedo. Algunos lloraban, algunos otros no. Pero esa incertidumbre ganaba porque no había autonomía. Y a medida que empezamos a ir, y a ir a clase y a conocer a gente, empezamos a ganar autonomía. ¿Por qué? Porque empezamos a ver y a adaptarnos a algo que después pudimos entender como es esperable. Pero siempre está lo no esperable, empujando un poquito, que eso es lo interesante. Un poco de la incertidumbre ya hablé. Pero a ver, la idea central de esto es que básicamente en nuestra realidad, y si tenemos la suerte de nuestros cuidadores, nos enseñan un poco cómo es. Hasta los primeros 5 años de vida, imagínense que nuestros viejos nos cuentan cómo es el mundo. Es decir, qué poder esperarnos del mundo. ¿Bien? Y después crecemos y los códigos de lo que se llama una socialización secundaria por ahí chocan con los valores que nos enseñaron, nos cruzamos con otra gente, nos cruzamos precisamente con otros valores, más o menos como para poner un límite de guía a los 20 años puede llegar a cristalizarse lo que es la personalidad, pero esta socialización secundaria, este aprender y adaptarnos a lo que trae el mundo, a lo que nos hace vivir el mundo y la vida, lo llevamos hasta el día en que fallecemos, aprendemos todo el tiempo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vamos a ejemplos prácticos.
estoy seguro de que se cayeron varias veces de la bicicleta cuando trataron de aprender a andar en bicicleta, o incluso hay mucha gente que no sabe andar en bicicleta, pero con la práctica aprendimos. Ahora, está bien, hacer un viaje al exterior, como muestra ahí un poco representativamente la segunda imagen, es más difícil porque estamos metiendo códigos sociales en el medio, estamos metiendo la relación con otras personas que nos están mirando y que nosotros estamos mirando a otras personas. A ver, podemos aprender a andar en bicicleta solos o en casa sin que nadie nos vea, pero el hecho de estar relacionándonos, aunque sea por la mirada, con otra persona, ya implica un poquito más de complejidad, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero a lo que voy con la tercera imagen es que en una realidad virtual, en un videojuego en el que muchas otras personas se conectan al mismo tiempo para interactuar con nosotros y con un mundo que puede ser alternativo o igual al que tenemos en la vida cotidiana, también se aprenden códigos sociales distintos. La realidad social vuelve a cambiar. Puede cambiar muy poquito, pero la idea ya de que cambie algo es lo que termina generando incertidumbre y nos quita autonomía hasta que no probamos e intentamos y aprendemos, que es a lo que yo dije, nos adaptamos. El video que ven ahora es una persona que trató de aprender a andar en bicicleta. El manubrio está invertido. Cada vez que doblaba a la derecha, la rueda para la izquierda. Y cuando intentaba doblar para la izquierda, la rueda para la derecha. Se cayó un montón de veces. Tardó una semana en aprender a andar en esa bicicleta. Una semana. Después de 15 días, trató de volver a andar en una bicicleta normal de nuevo y no pudo. Tuvo que aprender de nuevo. Tuvo que volver a caerse. Una bicicleta como había aprendido toda su vida, antes de aprender a andar en esta. ¿Y por qué eso importa? Porque básicamente lo que había dicho antes es que hubo algo de la autonomía que se movió, hubo algo de la confianza sobre lo esperable de andar en bicicleta que se movió. Entonces, el agregado importante de la autonomía es que tiende a desarrollarse buscando instintivamente el placer. Ya desde nuestra animalidad se crea una zona de confort en el sentido de nos quedamos donde las cosas nos hacen bien, con la gente que nos hace bien. Precisamente la guía de la idea de la autonomía es el placer en el sentido de se puede terminar generando una zona de confort más o menos difícil de traspasar, que era un poco de lo que hablaba en la introducción, en la medida en que esa persona en esa zona de confort pueda ser, digamos, autosuficiente. Está bien, no necesito nada afuera de acá, me puedo quedar cómodo, ¿bien? Ahí está lo filoso del tema, el problema al que quiero llegar. La idea es que la autonomía termina generándose muchas veces porque no queda otra. Es decir, imagínense qué tantas pocas veces se deben haber preguntado los padres que han visto a sus hijos estar días enteros enfrente de una computadora jugando, ¿qué era lo que encontraba el pibe ese ahí? Se encontraba por ahí un escape, una realidad dolorosa como es, mis padres se la pasan peleando y no puedo salir de mi casa. Yo tengo, no sé, por ejemplo, 12 años, ¿bien? Se termina generando una autonomía por no quedar otra opción adentro de realidades, por ahí una en especial, una sola, en la que la persona se siente tan bien que cómo no volver ahí. Y mientras más tiempo pueda estar ahí, por no estar afuera, mejor todavía. Si hay gente con la que me llevo bien, con la que puedo compartir mis problemas ahí adentro, mejor todavía. De eso se tratan las comunidades de juegos virtuales hace 30 años. Yo tenía 14 años cuando grabé esto, junto con otras 9 personas, entre las cuales está mi hermano, que en ese momento tenía 11, 10 personas tratando de resolver un desafío adentro de un juego, en un mundo totalmente distinto al nuestro, con elementos épicos y fantásticos. Yo me acuerdo, además de mi hermano, de las otras 8 personas, cuando vi este video después de muchos años, dije, me acuerdo de este loco, y me acuerdo de lo que hacía, y me acuerdo de qué hacía ahí adentro, y la relación que teníamos. Y esto que estamos haciendo, tardamos 8 horas en hacerlo. 8 horas en llegar a donde estábamos, aproximadamente un sábado de verano. O sea, empecé a la 1 de la tarde, eran las 9 de la noche, yo estaba chocho, o sea, en mi mundo, ¿bien? Haciendo lo que me gustaba hacer con gente que básicamente compartía mis gustos. Pero ahí está la importancia de todo lo que vengo hablando. Mi autonomía había que generar una zona de confort tan difícil de ver para mí, porque esto es lo filoso de la cuestión. Los indicadores de cómo funciona este efecto de las realidades virtuales en nosotros son silenciosos, no son fáciles de ver. Hasta que uno no se lo pregunta, no se choca un poquito contra la pared. Entonces, hasta que yo no me pregunté por qué mis amigos me critican, por qué no se quieren juntar conmigo,
o por qué prejuzgan lo que hago en la computadora, no empecé a poder tener lugar para las preguntas de, bueno, ¿cómo me afecta lo que estoy haciendo? ¿Realmente qué estoy haciendo con el tiempo que invierto acá adentro? Porque no puede ser que la realidad de la vida cotidiana esté tan en desacuerdo con lo que yo hago acá adentro. Esto es todo importante porque nos afecta y lo ignoramos. Porque estamos todo el día con el celular. Es más, hoy vivir aislados de la tecnología es casi imposible. Y eso nos afecta. Pero precisamente por la poca atención que le ponemos a esos efectos, es que importa. Entonces, ¿qué hacemos? Yo planteo, en principio, que es precisamente la motivación por la cual vine acá hoy a dar la charla, son estas tres cosas. En principio, entender. ¿Qué significa entender? Preguntarse antes de actuar. ¿Qué encuentra ahí adentro? El chico está todo el día enfrente de la computadora. ¿Encuentra un escape a una realidad dolorosa? ¿Encuentra grupos de pares que están más de acuerdo, comparten más gustos con él que los que tiene en el colegio? O por ahí simplemente un pasatiempo, que le gusta tanto que quiere volver y tiene tiempo libre para poder volver. Entender precisamente nos aleja del prejuicio y del actuar prejuzgando. E incluso cuando el prejuicio se presenta porque no tenemos otra respuesta para lo que hace el que está al lado, que es, no sé, si es un adicto a la computadora. Precisamente se genera una barrera para dar explicación a algo que no entiendo. Informar. No todos podemos informar porque claramente no todos lo entendemos. Esto es un poco dependiente de lo primero. Pero aquellos que sabemos cómo esto funciona, o por lo menos que tenemos la capacidad de decir, a ver, pregúntate por qué antes de actuar, antes de desconectar una computadora o antes de prohibir en ese sentido la tecnología, y esto tuvo mucho que ver con un cambio generacional en el uso de esta tecnología en los últimos 10 años, informar nos sirve para poder tener esa guía. Lo mismo que hicieron nuestros viejos cuando teníamos 4 o 5 años, y nuestros amigos cuando llegamos a la adolescencia y no sabíamos cómo hablar a una chica. Alguien nos dijo, che, probá esto, che, guarda que te puedes encontrar con esto. Eso es informar. Eso es informar, y no solamente informar, eso también es acompañar. Es el tercer punto, poder estar ahí para decir, che, bueno, está bien, yo no tengo tampoco ni idea de qué te está haciendo esto o de por qué te sentís mal con esto. Pero estar con alguien al lado, por lo menos que esté abierto a escuchar a uno, en ese sentido, creo que es lo más valioso que podemos hacer. Y para darle una perspectiva a lo que estoy hablando, a ver, nos pasamos mucho tiempo a diario usando realidades virtuales, mucho tiempo, y cada vez vamos a estar más tiempo. Hoy en día los nenes de 3 años saben usar los smartphones a un nivel que, no sé, no lo esperábamos prácticamente, nos sorprende, ¿bien? Todo esto nos afecta, pero precisamente no preguntarnos cómo nos afecta es lo que puede terminar en algo lamentable. Entonces, mi idea es, y precisamente en respuesta a la pregunta que les hacía al principio, ¿por qué me parece importante estudiar las realidades virtuales? Es, enseñémonos a cuidarnos y a rescatar tanto lo bueno como lo malo de esto. Muchas gracias.